ヒーローたちが集う時、それは戦わなければならない時、新しい出会いがあり。El 2012 por fin ha llegado a su fin y ahora vemos con expectativa lo que el 2013 nos tiene preparados. Próximos lanzamientos de juegos, películas, series y nuevos episodios de las mismas van a comenzar a salir mes con mes y estaremos listos para reseñar y analizar las más relevantes. Pero ahora es tiempo que nos demos un vistazo al pasado recordando todo aquello que nos tenía con tanta expectativa y nos tenía tan ilusionados que terminó siendo como una horrible bofetada de realidad en la cara. Este es mi top 10 más 1 a lo más decepcionante del 2012. I'm impressed with your little toy. ¿Quién es ese güey? Adiós, amigos. Yo soy Psycho Dragon y este es oficialmente el primer material que subo. Y siéndoles completamente honesto, no esperaba iniciar con un top 10, yo esperaba iniciar con una reseña de una película o un videojuego, pero viendo que ya estamos iniciando el 2013, me parece buena idea comenzar con un top 10 respecto a lo que yo considero que fue decepcionante en el 2012. ¿Por qué decepcionante? Ya hay muchos top 10 respecto a lo mejor o lo peor del año 2012, entonces solamente quise hacer algo decepcionante. Mi idea o mi impresión de si fue malo o bueno lo voy a dejar en claro, pero su lugar aquí únicamente está justificado respecto a lo que yo esperaba por la mercadotecnia o por trailers o por mi propia expectativa y lo que realmente recibí en este año, el 2002. Así que comenzamos. Número 10. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Boss. Face me. Metal Gear Solid Snake Eater 3D. Antes del lanzamiento del 3DS ya abundaban trailers acerca de los primeros lanzamientos que podríamos esperar para la consola 3DS. El que más me llamó la atención, y de hecho aún sigo viendo cada que tengo la oportunidad, es el trailer extendido de Metal Gear Solid Snake Eater 3D. El trailer básicamente me hizo esperar una sobreexplotación del efecto 3D de la consola, el cual es su principal enfoque. Los gráficos retocados que se veían superiores al PlayStation 2 y una interacción con los escenarios más elaborada, además de agregar el anillo de amenaza que disfrutamos en Metal Gear Solid 4 solo como la cereza del pastel. Pero cuando el juego estuvo por fin en mis manos, no pude evitar ese moderado sentimiento de decepción al ver que el juego era prácticamente el mismo al de PlayStation 2. Solo tenía algunas mejoras gráficas que eran prácticamente inapreciables. Cambiaron las ranitas que podías balear por Yoshis. Sí, así es, Yoshis. Por si no estabas conforme de dejar caer esos pequeños bastardos a su perdición durante toda la era del Super Nintendo, ya podías llenar de plomo a esos pequeños bastardos. También agregaron una mira en tercera persona fácilmente cambiable desde el panel táctil. Y utilizaron el giroscopio de la consola para balancear Snake en las situaciones que lo necesitaran. Como era de esperarse, el panel táctil toma aquí rol de inventario. Pero fuera de todo ya lo antes mencionado, no vi nada de lo que realmente me impresionó del tráiler, o sea, la mejora gráfica y diferentes ángulos de vista. Y yo sé exactamente lo que están pensando. Oh por Dios, la mercadotecnia nos ha engañado haciéndole lucir un producto mejor de lo que realmente es. Rápido, que alguien llame a la prensa. Ok, supuesto aquí únicamente es debido a lo que yo esperaba de la gran mercadotecnia y el tráiler extendido que le dieron, que se veía muy atractivo, muy llamativo. Pero para nada estoy diciendo que sea un juego malo, al contrario, es un juego excelente. Es uno de los mejores títulos que yo haya tenido el placer de jugar y me alegra que ya esté disponible para todo tipo de gamers, sea multiplataforma o sea fiel a una. 3DS, PlayStation Vita, PlayStation 3, Xbox 360, ya no hay excusa ni pretexto para no jugar este estupendo título.
Novena posición. Los Indestructibles 2. Indiscutiblemente son de esas películas que debes ajustar tu criterio o vas a salir muy enojado de la sala. Porque cuando uno va al cine a ver esta clase de películas, corrijo, cuando vas a ver una película que tenga cualquiera de estas personas dentro de su reparto, ya debes ir preparado para ver una película que te muestra solo una excusa, aquí llamada argumento, para ver balas, explosiones y cuerpos por doquier. Realmente, ¿qué podemos esperar de una película así? Excepto balas, explosiones, balas, mujeres, balas, golpes, balas, algún gag antes de matar y balas. Y si ese es su enfoque, esto es algo que esta película hizo muy bien. Pero sí, fue decepcionante ver la promoción en carteles, pósters y trailers que hubo respecto a la aparición de Van Damme, de Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis. Y solo te preguntas, ¿por qué no están los que faltan? Ya saben, Mel Gibson, Steven jamás despeinado Seagal. Ves la película y todo tiene sentido. No todos se prestan para apariciones que son prácticamente con nada de diálogo. Quienes realmente no hicieron nada más que estar ahí y hacer referencia a su franquicia más conocida. I'll be back. You've been back enough. I'll be back. Yippee-ki-yay. Y dar algunos tiros. No hay mucho realmente que esperar de esta película. Realmente tuvo una publicidad que resaltaba mucho el hecho de la aparición de Chuck Norris, de Van Damme, de Schwarzenegger, de Bruce Willis. Pero yo esperaba un poquito de más participación por parte de estos iconos noventeros. Fue realmente muy breve su participación, con excepción de Van Damme, que era el villano en esta película. Pero no sé, no pienso que debieron haber hecho tanta publicidad si los personajes únicamente iban a aparecer unos segundos. Obviamente lo hicieron con el objetivo de vender boletos y les funcionó. Pero sí fue bastante decepcionante ver la nula participación que tuvieron aquí. Número 8. Ok, este es un puesto compartido para Nintendo. Compartido entre la consola Wii U y el nuevo juego New Super Mario Bros. U. Ya me esperaba el alto precio de la consola, es decir, por favor, es el control más caro jamás creado. Pero sí esperaba que tuviera títulos que motivaran la compra de la consola. No me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que sea una mala biblioteca de lanzamiento. De hecho, es de las mejores bibliotecas con la que una consola se haya estrenado. Assassin's Creed 3, Darksiders 2, Epic Mickey 2, Batman Arkham City, Mass Effect 3, necesitan más. El problema fue la falta de títulos exclusivos. Actualmente únicamente hay 3. Zombie U, New Super Mario Bros. U y Nintendo Land. El resto son títulos que ya están disponibles para el Xbox 360, el PlayStation 3, el 3DS y para la mismísima Wii. La librería de juegos es un paraíso para gente fiel a Nintendo, que nunca se hizo de un PlayStation 3 o un Xbox 360 y nunca tuvieron la oportunidad de jugar estos títulos. Pero para gamers multiplataforma, que ya tenemos una de las consolas anteriores, nos pone a pensar, ¿realmente hay que gastar 7,200 pesos para jugar Zombie U? No, ¿verdad? A mí me parece una buena idea esperar un poquito más para que la librería sea más exclusiva, que haya títulos exclusivos que realmente nos muestre el poder de la tableta. Y mientras tal vez baje el precio de la consola como pasó con el 3DS. No estoy dando ninguna noticia, estoy una expectativa de que me parece un precio excesivo todavía. 7,200 pesos para la consola de Nintendo, que siempre se ha caracterizado por ser la consola más accesible del mercado. Ahora, en cuanto a New Super Mario Bros. U, ¿es en serio, Nintendo? ¿Se te acabaron las ideas? No soy fanático del plomero, pero he disfrutado los juegos de Super Mario que salen con cada nueva consola. Super Mario World del Super Nintendo, Super Mario 64 del Nintendo 64, Super Mario Sunshine del GameCube, New Super Mario Bros. Del Nintendo 10, Super Mario Galaxy del Nintendo Wii y de la 3DS Super Mario 3D Land. Que solo por agregar tengo que decir que es el único juego que yo he jugado hasta ahorita en el que hacen uso del efecto 3D de la consola para el gameplay. Solamente en niveles bonus, pero lo usan. Nintendo usualmente nos da algo relativamente nuevo con un Super Mario.
que hace uso decente de las características de la consola. Y casi siempre, con excepción del Nintendo 10, es el primer título de Mario en salir para la consola. Pero sale el Wii U y lo que nos dan es un New Super Mario Bros. El concepto de jugar algo retro con toques modernos ya lo quemaron mucho en el Nintendo 10, el 3DS, el Wii y pues ahora en la Wii U. Novedades, ninguna relevante, excepto que si tienes un amigo poco habilidoso le puedes dar la tarea de dar soporte a los otros 4 con la tableta. Y puedes jugar New Super Mario Bros. U sin usar la tele. Como si eso no fuera tarea del 3DS. Ah sí, también puedes escribir mensajes al estilo pasacartas para los usuarios de Miiverse. Bien. Si eres fan del Facebook y apostar tus nuevas experiencias, vas a adorar esta característica que tiene ahora Nintendo. Pero, volviendo al Gamepad, no hace ningún tipo de explotación de esta tableta. No hay mecánicas, no hay ningún tipo de manejo nuevo. Es únicamente colocar bloques y servir de soporte a los otros jugadores. Y eso es bastante decepcionante para mí en un Super Mario, que siempre espero algo novedoso en su primer título de Mario para las nuevas consolas. Número 7. They just want a good show. That's all they want. You know how to hunt. Show them how good you are. Los Juegos del Hambre. ¿Qué piensan que verán cuando escuchan pelea hasta la muerte por riquezas y suficiente comida? Ok, es la fecha de estreno, estoy formando en la fila y de repente miro fijamente el póster y veo una etiqueta que me prepara para la masacre más decepcionante de toda mi vida. La película comienza bien, establecen el hecho de la dificultad de alimentarse y que hay unos muy temidos juegos a muerte a los que son sometidos por sorteo al cumplir cierta edad. Y no puedo evitar pensar, son los desnutridos más en forma que haya visto en mi vida. Hay tipos fornidos, mujeres bellas. El director Gary Rose tendrá alguna idea de cómo debe lucir un cuerpo con hambre. Y apenas van entrando a la ciudad, un viejo diálogo de una película me viene a la mente y no me lo puedo sacar durante prácticamente toda la película. Y lamento decir que el mundo se ha convertido en una versión pusilánime de sí mismo. Está manejado por un montón de maricas con bata. Conforme se va desarrollando la historia, vemos que es más compleja que solo pelear a muerte. Le meten la necesidad de tener público y patrocinio para obtener armas y medicinas. La película avanza y la decepción abunda al ver que una película llamada Los Juegos del Hambre sobre combates a muertes, el enfoque de la película no es ni una ni la otra, es el drama. De un para nada explícito encuentro en el pasado entre los dos elegidos y el chavo que ama a la muchacha y la muchacha que le empieza a hablar por conveniencia del patrocinio. Poco a poco esto se va transformando en un drama romántico, usando las peleas a muerte solo como motor de la historia. Arrancan los juegos y dentro de una masacre fuera de enfoque que recomiendo saborear detenidamente. Saboreenla, porque es la única matanza decente que hay. Las muertes, casi todas, son fueras de cámara. La huida abundan más que los propios combates. Y lo peor, hacen alianzas. Sin ninguna razón, son formadas alianzas al tratarse de peleas a muerte donde solo va a sobrevivir uno. Me hubiese gustado saber cuál es exactamente el trato para hacer la alianza. Acabo, esta opinión que acabo de dar es únicamente enfocada a lo que vi en la película. No he leído el libro ni lo pienso leer, así que desconozco completamente si hay
un enfoque diferente en el libro, si manejan de manera diferente la acción o si realmente hay puntos más relevantes que no hicieron mención en la película y el libro sí lo hizo. Esta opinión está basada 100% en la película. ¿Saben qué fue lo peor, lo que más me decepcionó de la película? Que a esta mujer no le dieran un tiro. Bienvenidos, bienvenidos, amigos míos. Que esa mujer, hombre, no sé, todos aquí se maquillan por igual, no recibiera un balazo. De su lado. ¿Soy el único que la quiere ver muerta? Por favor díganme que no soy el único que la quiere ver muerta. Alguien que haya leído el libro, por favor, díganme, alégrenme el día y díganme que ella muere en los libros. Por favor. Número 6. Prácticamente a principios de año nos llegó la consola PlayStation Vita. La consola está muy bien, los juegos tienen gráficos impresionantes para una portátil, redujeron el tamaño de algunos botones, pero no pierden comodidad. Y el pad en cruz creo que es el más cómodo que mis dedos hayan sentido jamás. Tiene un tamaño perfecto para mis manos, pero probablemente sea algo tosco para personas con manos pequeñas como los niños. Sin embargo, la PlayStation Vita no ha tenido un buen año. Y esto se debe a la baja venta que está tenido, y por lo mismo muchos desarrolladores están migrando a otras consolas todos los proyectos que tenían. Y esto se debe a dos grandes razones. Primera, no tiene retrocompatibilidad. ¿En qué estás pensando, Sony? ¿Por qué no tiene retrocompatibilidad? Ok, entiendo que hayan migrado los UMD a las tarjetas por la capacidad de los juegos, pero deberían integrar algún sistema o algún servidor que te permita descargar versiones digitales de los UMD que ya compraste. Cuando sale una nueva consola no la compras y ya, no, así no funciona esto, generalmente funciona así. Vendes tu consola anterior, cuentas el dinero que te falta para la nueva consola y la compras. Pero cuando el nuevo dispositivo no te permite jugar juegos de la consola anterior, es muy común que los gamers se la piensen más de una sola vez antes de adquirir la nueva consola. ¿Se imagina si el 3DS hubiera venido sin retrocompatibilidad? Creo que le hubiera ido peor que a la propia PlayStation Vita. La otra razón de la baja venta: memorias exclusivas. Parece que lo hacen a propósito, ¿verdad? Parece que realmente tienen toda la intención de que el aparato no se venda o realmente que no tenga éxito. Le están metiendo todas las ganas para que la gente simplemente no compre el aparato. Ya todos tenemos memorias micros por nuestros celulares y la gente que tiene la PSP tiene sus memorias Pro Duo listas para usarse en la PlayStation Vita. ¿Sale la PlayStation Vita? Adivinen que no pueden usar ninguna, tienen que comprar una exclusiva que aparte es más cara que la promedio. Fucking genius. El año pasado el 3DS también tuvo un inicio muy flojo en cuanto a juegos hablamos, pero en la E3 anunciaron juegos que la mayoría ya salieron y los estamos disfrutando. En esta E3 los juegos de Vita fueron prácticamente nulos. Tiene muy buenos títulos, pero exclusivos para PlayStation Vita, las cuales deben ser las razones para comprarla. Solo puedo pensar en Gravity Rush, en Uncharted Golden Abyss, Assassin's Creed 3 y no exclusivo, pero por un gusto muy personal al RPG en consolas portátiles, Persona 4. Y pese a lo que vimos en la E3 de este año, realmente espero que haya títulos más interesantes para la PlayStation Vita. No me gustaría ver que la consola se estanque por su baja venta. Aunque sinceramente creo que lo mejor que le puede pasar a la PlayStation Vita es que la hackeen. Al menos para incrementar la venta. Esto es completamente mi opinión. Número 5. Todos tenemos secretos. Los que guardamos. Y los que los demás nos ocultan. The Amazing Spider-Man. La argumentable excusa de Sony para no perder los derechos de la franquicia hizo su debut este año. Y tengo tanto que decir de esta película que realmente necesito un episodio completo. Y a manera de spoiler,
Es lo que estoy haciendo, va a ser una de mis primeras reseñas. Voy a reseñar The Amazing Spider-Man y voy a dar los puntos que no me gustaron de esta película y los puntos que sí me gustaron. Pero vamos a enfocarnos únicamente al aspecto decepcionante, ¿de acuerdo? Para no desviarnos mucho del tema y que el... Cuando fue anunciado el reboot no podría estar más de acuerdo con que fuese un nuevo director y tal vez un nuevo reparto. Spider-Man 3, aunque tiene muchas cosas que a mí me gustaron, fue más que suficiente para saber que Sam Raimi nos había dado todo lo que tenía que dar. Tiempo después se hace oficial el reboot. Dicen que Mark Webb va a ser el que esté a cargo de la dirección, un director que generalmente solo había trabajado con videos musicales. Una abismal diferencia con Sam Raimi, ¿no lo creen? Pero démosle la oportunidad. ¿Cuál era mi expectativa? Cuando anunciaron el reboot, realmente me valió un cacahuate. Admiro tanto al Hombre Araña, soy fanático de él, de los cómics, de videojuegos, de series, que realmente no me importó la verdadera razón por la cual iban a hacer el reboot o una nueva película. Solamente quería ver un nuevo filme de mi superhéroe favorito. Pero no esperaba que fueran a tomar un punto de inicio desde cero. Esperaba que fueran a hacer algo como Hulk y el Increíble Hulk. Que el Increíble Hulk no partió desde que tuvo el accidente, partió desde un punto arbitrario en el tiempo, utilizando como base lo poco rescatable de la primera película de Hulk. Eso era lo que yo esperaba de esta película. Realmente no esperaba que fueran a comenzar desde cero con la historia que... Realmente no creo encontrarme con alguien que no sepa cómo obtuvo Peter sus poderes. Pero no, ahí estuve en la primera de medianoche y lo primero que llamó la atención fue la poca asistencia que tuvo. Poca asistencia relacionándola con Spider-Man 1, 2 y 3 que estuvieron abarrotadas. No había más boletos a los 2 días de la película. Ahí en la mera premier aún se podrían conseguir boletos desde la taquilla. Pero bueno, comenzó la película y por el amor a Krishna, no podía creer lo que mis ojos veían. Y si ustedes creían que el bebé CGI de Twilight Breaking Down parte 2 era absurdo y completamente innecesario, aún lo es. Creo que de una manera indiscutible The Amazing Spider-Man hace un abuso casi pecador de los efectos CGI de la película. Quiero decir, es la ciudad de Nueva York, por el amor de Dios, no es OA. ¿Por qué hacer la ciudad entera en CGI? No logro entender eso. Yo creí que The Amazing Spider-Man iniciaría con un tema genial como lo hizo Danny Elfman, con algunos screenshots de la información relevante para separar esta película de la primera saga. Qué ingenuo de mí. Mi ingenuidad me llevó a creer que comenzaríamos con el ya conocido Spider-Man, con algunos flashbacks donde nos digan por qué Gwen y por qué el traje. ¿Por qué manchar la muerte del tío Ben con esta tan mal hecha? ¿Por qué disfrazar el lema que se ha mantenido durante 50 años de cómics y como 40 de series? Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que ni siquiera quiero recordar qué es lo que dijeron en esta película. Pero tu padre usaba una filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto, no de decisiones, de responsabilidades. Hay un significado con Spider-Man, es por eso que es el favorito entre los conocedores del cómic. Y esta película destroza todo ese significado, lo convierte en una película horriblemente genérica. Saca a Gwen de tu vida. Prométemelo. Prométemelo. No haga promesas que no va a cumplir. Esas son las mejores. Bien, abran sus libros. Empecemos con la página 1. La película termina y te das cuenta que la propaganda fue mentira. Y la idea original también fue mentira. Es la misma historia de Spider-Man, pero contada por la persona que estaba hasta atrás, la que entendió a medias el significado del Hombre Araña. Cuando termina la película vamos directo a la salida y no puedo despegarme un pensamiento de la cabeza. ¿Era realmente necesario esta película? No estoy diciendo que es una porquería, no es una porquería, es una película muy entretenida, tiene mucha acción, tiene mucha comedia, pero hasta ahí lo voy a dejar, como una buena película genérica de superhéroes. Pero para ser Spider-Man le falta muchos elementos que trabajar, como lo es el sacrificio, como es la responsabilidad. Son elementos que Raimi los trabajó muy bien. Aunque tengo que decir que esta película tuvo elementos que sí me gustaron, como por ejemplo el que siempre había una constante
desventaja de Peter contra Lagarto, o el hecho que, como utilizaron los disparadores, quedara indefenso cuando se los destruyó. También que el personaje era burlón, ya era más gracioso, era un enfoque que a Raimi le faltaba, que es clave en el cómic. Pero sí, hay mucho que trabajar en esta película, que espero que trabajen en la secuela. Realmente no le veo potencial a esta película, pero tienen que trabajar mucho el aspecto del significado del superhéroe. No es la manera en la que se debe llevar así una película del Hombre Araña. Número 4. Prometeo. Voy a hacer a un lado la cuestión de que si es o no una precuela de Alien. Definitivamente le da un origen a la especie. Pero toda la película tiene unos problemas grandísimos de coherencia y puntos altamente argumentables. Eso sí, tiene una CGI muy buena, pero al lado de Actividad Paranormal 4 es la película que más preguntas plantea. Yo tengo un mejor título para la película. Por alguna razón, la película... Nada más chequen, desde el principio de la película, el ingeniero que se toma el cóctel suicida. Por alguna razón. El robot que asesina a alguien. Por alguna razón. El grupo de ingenieros que van tan a prisa que no se dan cuenta que uno de sus compañeros acaba de ser decapitado por la puerta. Por alguna razón. Por alguna razón hay una pila de ingenieros muertos asesinados por alguna cosa. Sí, parece que huían de algo. Los ingenieros que dejaron una clara ubicación de la armería en el planeta objetivo. Por alguna razón. Tienen un notable desprecio por la especie donde estaban los mapas. Por alguna razón. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Ya por no mencionar la peor tripulación jamás antes vista en un hallazgo, el hallazgo supuestamente más importante de la humanidad, o el hecho de que la reina alien estuviera tallada en una piedra cuando la especie supuestamente no existe. Esta película fue horriblemente decepcionante porque realmente uno esperaba mucho de esta película. Se veía bastante bien elaborada en los trailers, se veía con mucha publicidad y tiene mucho presupuesto, pero la película es únicamente visualmente correcta. Y esto es algo que se está viendo recientemente mucho en el cine y es algo que sí me preocupa bastante. Las películas recientemente se están dependiendo mucho de sus efectos CGI. Ya si se los quitas no se sostienen por sí mismas. Por ejemplo, Avatar, la de James Cameron, si le quitas el CGI, si le quitas los efectos especiales, la película no sobrevive por su guión. Lo mismo con Prometeo. Prometeo es visualmente correcta, tiene un muy buen CGI, ejemplar tengo que decir, pero si le quitas el CGI, la historia no se sostiene por sí misma, porque tiene una cantidad de argumentos cuestionables y de incoherencias que francamente llegan a hartar a la audiencia, llegan a preguntarse demasiadas puntos dentro del argumento. Y es curioso que una película que dijera que trata de buscar respuestas, buscar los orígenes, te plantee tantas preguntas sin responder, lo que nos da a entender que va a ser una amenazante próxima secuela. Número 3. Usted es tan importante para mí como lo era para su madre y su padre, y les juré que lo protegería. Y no lo he hecho. Cuando Gótica se convierta en cenizas, tendrás mi permiso para morir. The Dark Knight Rises. Tercera y última película que supuestamente concluye la historia del Caballero de la Noche iniciada en el 2005. La película sigue muy fielmente los acontecimientos ocurridos en la película anterior. Digo, si tomamos en cuenta que la saga tuvo que ajustarse por la muerte de Ledger, quien interpretó al Guasón. The Dark Knight es en mi opinión la mejor de las tres películas. Y sí, para ser honestos yo esperaba algo épico.
¿Lo mataron? No estoy segura. ¿Por qué no solo me matas? Tu castigo debe ser más severo. Díganme sí o no, el tráiler se vio muy prometedor. ¿Crees que Y después de lo gratamente satisfecho que me dejó la película anterior, no podía esperar a ver esta nueva película. ¿Por qué huiste? ¿Bane? Deberías temerle tanto como yo. Aunque The Dark Knight Rises prácticamente mantuvo todo el equipo técnico y escritores de The Dark Knight, hay un evidente deterioro en la calidad del guión, que se ve claramente reflejado en el desarrollo de la película. Resultaron situaciones y puntos claves de la trama que fueron muy argumentables, que solo pueden ser respondidas con un "es que así va la película". No todo. Aún no. En mi opinión dieron un tipo de filmación muy generoso para plantear la situación en la que se encuentra la ciudad gótica, pero cuando llega el momento de dar conclusión a la película lo hacen de una manera tan acelerada, resultando en un número bastante considerable de huecos en la historia y situaciones que lucieron por demás improvisadas. Mi madre me advirtió de no subir a autos de desconocidos. Este no es un auto. Creo que el único punto positivo que puedo establecer de esta película es que es suficientemente entretenida para que no cualquiera preste atención al detalle de los huecos argumentales o de las cosas altamente cuestionables que tiene la película. Segunda posición. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Ok, antes de hablar de este título tengo que decir que estoy en un completo desacuerdo con la gente que lo tacha de un mal juego. No es un mal juego, es decepcionante por lo que uno vio en Resident Evil Revelations. Pero es un muy buen juego de acción. La propuesta que tenían a Capcom de darnos un videojuego lleno de acción se cumplió. Pero mucha gente lo sigue tachando de malo porque esperaban como se vio muchos zombies en el tráiler, esperaban que el juego fuera a retomar un poco el camino de las versiones anteriores de Resident Evil, los primeros 4 juegos. Pero no, el juego está orientado a acción y pienso que lo hicieron muy bien. No puedo tacharlo como un mal juego. Parece tener huecos argumentales, pero cuando terminas la campaña desbloqueable de Ada Wong, esos huecos se llenan y la historia se mantiene lo suficientemente interesante para que quieras ver cómo termina. Yo no puedo tachar de mal un videojuego que hace eso. Ok, de los aspectos más llamativos que tiene el juego, principalmente para los que disfrutan partidas en línea como su servidor, es que el juego tiene algunas interacciones en línea como el cruce de campañas para ayudarse los equipos mutuamente, principalmente en partidas contra jefes. Eso es algo que yo tenía tiempo esperando para Gears of War, ya que el juego se presta mucho para eso, porque hay una gran cantidad de personajes en una sola campaña. Y fue grato verlo implementado en este juego. Friend of yours? Or like an ex-girlfriend. Guy doesn't know when to quit. Welcome to the club. You get used to it. Ok, y ahora la parte decepcionante. En este año salieron otros 2 juegos de la franquicia. Resident Evil Operación Raccoon City y Resident Evil Revelations. My name is Jill Valentine. Cuando jugué Resident Evil Revelations para 3DS aprecié varias mejoras, como por ejemplo que los enemigos ya no botaban ítems al morir. Volvemos a explorar como los viejos tiempos dentro del barco. Regresó el baúl donde podías intercambiar tus armas y o mejorarla con gadgets que encontrabas durante el juego. Obviamente con exploración ya no había necesidad de comprarlos con extraños objetos de valor que encontrabas como lo eran Resident Evil 4 y 5. Y algo que a mí me fascina de un juego es que era casi totalmente configurable. Yo digo que es muy natural esperar que el siguiente juego tenga todo eso y más, pero no. Juego Resident Evil 6 y me encuentro con exploración prácticamente nula, los enemigos otra vez botan ítems a morir, además de algunos detalles técnicos como que por ejemplo el personaje pierde enfoque al apuntar. Eso es una cosa horrible que no se vio ni en Resident Evil 4. A mí me parece muy absurdo que cuando eliminas un zombie o un mutante, el arma que portan también se desintegre en lugar de extraer balas o de plano agarrar el arma. Las peores cosas que pudieron haber hecho en Resident Evil 6, que creímos que se había acabado en Resident Evil Revelations, es volver a dejar botadas armas aleatorias cuando eliminas a un zombie o un mutante.
volver a ese sistema de Resident Evil 4 y Resident Evil 5 me parece muy absurdo, sobre todo cuando hay algunos zombies que portan armas, que cuando los derrotas mueren y el arma se desintegra. O sea, no pudieron dejar únicamente el arma botada como cualquier shooter de tercera persona, para que de ahí toques las balas y luego el resto recogerlo destruyendo, no sé, destruyendo vasijas o simplemente haciendo búsqueda. Era realmente necesario volver al viejo método de matar a un zombie y obtener ítems de manera aleatoria. Otros cambios que también hubo fue el sistema de curación, la manera en que cambias de armas, y le agregaron esquivar hacia atrás, hacia los lados y hacia enfrente con barrida, que le da un toque extra de acción. Muy bien. Accept responsibility. HQ to Alpha Team. No change to your mission. Suppress the bioterror outbreak. Y de manera muy personal, el único cambio que no tolero, que fue con una patada en la entrepierna, fue el sistema de cámara. La cámara es la que suele jugar en juegos de aventura y plataforma, como Alice Madness Return. ¿Por qué creyeron que un shooter en tercera persona necesitaba ese tipo de cámara? Este pudo ser el mejor juego de la franquicia desde que dejaron de ser Survival Horrors. Pero esta cámara lo pone por debajo del Resident Evil 4. Completamente necesario ver la visión de 360 grados, solamente te interesa ver lo que está enfrente. Y el giro de 360 grados de hacia atrás con B era clásico y era todo lo que uno necesita. Resident Evil 6. Lo considero un buen juego, es un muy buen juego de acción que tiene elementos que sí se sienten forzados, como el Wesker Jr. que introdujeron, pero elementos como el combate cuerpo a cuerpo limitados por la barra de energía, donde si abusas mucho de esta, pierdes capacidad de tiro, pierdes combate cuerpo a cuerpo y pierdes la capacidad de correr. Los controles sujetos al contexto me pareció un excelente avance de las otras entregas, porque ahora tienes que oprimirlos en un punto específico que son marcados por una manecilla. Yo tenía un punto que decir también respecto a lo configurable, pero lo arreglaron por el 17 con una actualización. Pero eso sí, al que se le ocurrió la cámara, esa cámara está horrible, no es Infamous, es un juego de disparos en tercera persona. Infamous tiene opción a disparar en tercera persona, pero es un juego de aventura. Este es un juego de acción en disparos de tercera persona. Esa cámara es espantosa para este propósito, en mi opinión, por supuesto. Y ya nada más como un punto extra, yo compré la versión antología de Resident Evil 6 porque me gustó que te introdujera, que te incluyera el Resident Evil 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero francamente yo esperaba que fueran discos tangibles que me gustan coleccionar, pero fueron códigos descargables. Y está bien, puedo jugarlos así en el Vita, pero sí esperaba que fueran discos tangibles. Y el puesto número 1 para lo más decepcionante del 2012 es para... Ultimate Spider-Man. Cuando Disney compró Marvel, la primera consecuencia que se vio reflejada fue la cancelación de lo que, en lo que a mí respecta, fue y es hasta ahora la mejor serie jamás hecha de Spider-Man. El espectacular Spider-Man, que resumiendo tenía un perfecto balance entre comedia, acción y drama. A muchos no les llamó la atención por la animación que usó, pero yo les aseguro que si le dan una oportunidad quedarán ampliamente complacidos con ella. Desgraciadamente, como ya dije, en los cambios de los derechos sobre este personaje, esta serie fue cancelada por los nuevos propietarios. Pero varios meses después Disney anunció que estaba en desarrollo una nueva serie orientada al universo Ultimate Spider-Man. Y por poco más de un año nos tuvieron a la expectativa con este primer vistazo mostrado en la Comic Con del 2010. Ok, de antemano siento la calidad del video, pero quise exhibir el primer vistazo de la serie tal como yo lo vi. Durante el 2011 se exhibieron otros dos trailers con mayor calidad, pero fueron casi dos largos años los que tuvimos que esperar para ver los resultados de esta nueva adquisición. Y fue en abril de 2012 su estreno, y si debo describirla en una sola palabra, tengo que decir que es
muy divertida. Y es porque esta serie está casi completamente orientada a la comedia. Dudo fuertemente que pase el minuto sin que intenten hacer un chiste rompiendo la cuarta pared, característico de Deadpool, solo por mencionar. Wow! Your heads! My feet! So, how's your day, Nicholas? Doom demands a banana split. Oh, hush you. Did anyone else see this playing out differently? Like, with me getting a jetpack? Oh, what have you guys been eating? I will personally blah 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 blah. This goes on for like 5 minutes, so let's check me rocking a jetpack again. I'm not hogging anything. You're the only guy who can fly and maybe keep us airborne. It's a little thing I call working together. And that's one to grow on. Y esa es precisamente la parte decepcionante. Después de ver lo que DC está haciendo con Young Justice, esperaba que con esta serie le fueran a dar pelea. Esperaba que la serie tuviera excelentes historias, ya sean historias originales o basadas en la saga del cómic, pero la serie poco a poco se ha ido mostrando como los Teen Titans de Marvel. La enorme mayoría de los capítulos inician y terminan en el mismo episodio. Carece mucho de lo que vimos en la serie de los 90 y en Espectacular Spider-Man, que eran historias que se iban desarrollando poco a poco con una conclusión a largo y mediano plazo. En mi opinión, esta serie debió haber sido para Deadpool, no para el Hombre Araña y su comedia tipo Malcolm en el medio. My life was turned upside down when the super spy Nick Fury of S.H.I.E.L.D. told me that if I wanted to be the ultimate amazing me, We gotta talk. La razón por la cual está en el puesto número 1 es que esta era la serie, por lo mismo que dije hace ya un momento, yo soy gran admirador, soy fanático del Hombre Araña y realmente esperaba algo muy completo, algo muy elaborado, algo muy bien pensado, muy ambicioso con esta serie. Cuando veía los trailers que iba a estar trabajando para S.H.I.E.L.D., esperaba algo más serio, no esperaba una serie enteramente hecha a la comedia y francamente es algo que me decepcionó bastante. Creo que fue lo más decepcionante del año, ver que una serie que me tuvo esperando 2 años para ver cuál iba a ser el resultado de la fusión Disney-Marvel, no pudiera mostrar una historia seria, una historia estable. Está muy bien la serie, es muy divertida, tiene una gran cantidad de acción, tiene muchos elementos que lo hace ser Spider-Man, elementos que le faltaron a la película, pero sí, no dejo de pensar de que realmente se podía hacer más, sobre todo con lo que he estado viendo recientemente en otras series de superhéroes. Y este es el +1, el punto extra que añadiré en todas mis listas. Y este no es un punto para nada decepcionante, al contrario, es lo que más me sorprendió del año, y es un videojuego. Journey. En el 2011 yo vi el primer trailer del juego, que se veía como una plataforma de aventuras común y corriente. Y la compañía desarrolladora That Game Company no tenía mucha historia, así que no me fijé mucho en la propuesta. Pero en marzo de este año el juego estuvo disponible para comprarlo en la PlayStation Store y... ¿Qué puedo decir? Salvo, wow, es una hermosa e inolvidable experiencia audiovisual. El 2012 no será el año en que jugué Halo 4, Call of Duty Black Ops 2, Resident Evil 6, Resident Evil Revelations, Pandora's Tower. No. Este año no es para los grandes desarrolladores. Este año lo voy a recordar siempre como el año que jugué Journey. El año que tomó un juego completamente diferente a lo que ya abunda actualmente en las tiendas. Un juego completamente abierto a la interpretación. Si no lo han jugado, voy a ser el primero en decirles que es un juego corto, pero cada minuto vale la pena.
hay diálogos, interacciones de texto, ni barras de vida, ni contadores. El juego eres tú. Tú y tu viaje a través de desiertos, cuevas y montañas con sorprendente detalle técnico y un acompañamiento sonoro que es por demás sobresaliente. Con una de las mecánicas más creativas de vuelo jamás antes implementadas. Además de un control muy bien calibrado que se combina armoniosamente a la perfección para traerte un videojuego que no vas a olvidar fácilmente. Durante tu viaje puedes encontrarte con otros viajeros en línea, pero no hay ni audio para chat, no hay ni mensajes de texto, solo cuentas con un sonido que emite el personaje para establecer una especie de comunicación. Este videojuego desarrollado por That Game Company demuestra a todos los desarrolladores que consideran que un videojuego actual debe tener una trama ambiciosa, complicadas y complejas mecánicas de juego, horas y horas del mismo juego para justificar la compra, que esto no es completamente necesario. Tal vez no sea el mejor juego del mundo, pero Journey definitivamente es un juego diferente a todo lo que abunda hoy en día. Espero francamente que pronto lo tengan a disposición Nintendo y Microsoft para que compartan la experiencia que yo tuve al jugarlo en mi PlayStation. Parte, esto es todo. Esto fue mi top 10 más 1 respecto a lo más decepcionante del 2012. Y posiblemente dije cosas que a ustedes no les pareció o tienen sus propios nominados. Y siéntanse felices de escribirlo en Twitter, en YouTube o en la página de Facebook. Y sin nada más que decirles, solo me queda desearles un muy feliz inicio del 2013. Vienen muchos videojuegos, muchos cómics, muchos animes, muchos mangas, muchas películas. Y todas vamos a estar tratando de reseñarlas, de criticarlas y de analizarlas. Pero por ahora esto es todo. Sin nada más que decirles, yo me despido, yo soy Psycho Dragon y que pasen muy buen inicio de año. Saludos.